¿Estamos? No. Pasó, se fue el filmador. Vamos a tener esto en mente. ¿Sí? La línea. Creo que todos la ven. Más o menos. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Legalismo. Voy a poner otro color. El mismo color, pero con más ganas. Ahí está. ¿Ahí sí? ¿Qué dice ahí? Perfecto. ¿Qué dice ahí?